Ya, ¿cuánto vale? Huawei 860 soles. Ya. Te pregunto, ¿me lo llevo? Un iPhone. Te lo llevo, o sea, ¿qué delito hay? ¿Me puede detener alguien? No me puede detener porque no cometí un delito. No cometí un delito. Es una falta. ¿Por qué? Un hurto, sí, pero el hurto tiene monto. ¿Cuánto es el monto? La remuneración mínima vital. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital? 900. Hasta 929.99 es una falta. ¿Te pueden detener por haber cometido una falta? No. Doctor, pero entre el hurto y el hurto agravado, se tiene que determinar la modalidad. O sea, en el supuesto, por ejemplo, que se le encuentre a la persona, a la especie, y lo lleva oculta, ya se está aplicando la destreza. En el caso del hurto agravado. Para mí no. ¿Sabe por qué? Fíjese. Cuando habla de destreza, el agravante del delito de hurto habla de otro tipo de destreza que la que se requiere para poder sustraer. Porque obviamente el hurto tiene como, si uno lo quiere colocar sin usar la destreza, tiene una habilidad para sustraer. Sin usar violencias ni amenaza, sustraigo. ¿Ok? Pero cuando el agravante habla de destreza, ya habla de otra cosa. Por ejemplo, tal vez si empiezo a más que forcejear, por ejemplo, a jugar con la combinación, a establecer, eso ya te habla un aspecto de destreza adicional más que física. Ahora, yo soy de los que sigo opinando que para que se le aplique el agravante, tiene que superarse monto mínimo. Sin embargo, la Corte Suprema en su mayoría dice que cuando es agravante es independiente del monto. Lo cual no me parece, pero ellos lo consideran de esa manera. Por eso, como idea que yo quiero que ustedes comprendan es, la falta, por ejemplo, no te pueden ser retenido en falta. Claro, en la práctica te van a detener. Pero en eso de la falta quiero retroceder un poquito. El artículo de la falta dice, salvo que Salvo que el monto, salvo que haya utilizado. No, es que ahí ya, obviamente, si tú has utilizado para Sutura de obstáculos, superación de obstáculos, no Sí. por unidad, sino de dos. Ya eso, Estás esa hablando de un falta, agravante. ese hurto, no, deja de ser falta. Doctor, pero ahí en ese artículo, el artículo 444 del Código Penal hace referencia para el monto del artículo 185, no habla del 185. Pero justamente, pues, es que en esa línea, lo que sostiene la Suprema es que es independiente el hurto agravado del hurto simple. Lo cual, a mi modo de ver, no es correcto. ¿Por qué? Porque si tú revisas el 180, vamos a mirar, el 186, ¿qué dice? Abran su código, no se va a gastar. Hurto agravado. ¿Qué dice? El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años si el hurto es Si el qué, El hurto, el hurto, o sea, ¿a qué te deriva? Los agravantes. Te deriva el hurto simple, o sea, en pocas palabras, la redacción del 186 es la continuidad. Porque diferente fuera que te dijera, con independencia del 185, cuando la sustracción de un bien se realice siguiendo esta modalidad, se aplica tanto. Pero acá te dice, cuando el hurto, o sea, tienes que irte al 185, se comete bajo esta modalidad, la pena es tanto. Por eso es que, a mi modo de ver, consideraría que es incorrecto lo que dice la Suprema y estoy en lo que dice el doctor Víctor Prado, que es el voto minoritario que hubo en su momento, que no estaba de acuerdo con eso. Pero fíjese un detalle, a ver. Doctor, ¿Cuál es el...? Sí. disculpe, buenas noches. ¿Qué tal? No sé si me podría ampliar un poquito el tema de lo que es la destreza, porque en el tema de los hurtos de energía eléctrica, siempre veo que la Fiscalía postura como hurto agravado y coloca Es un buen ejemplo que das. destreza, pero cuando tú tomas la declaración al imputado, el señor no tiene educación primaria.
o no tiene conocimiento de electricidad, ¿no? Entonces, ese inciso es debatible, lo que es el tema de la destreza. Ya, a ver, yo te voy a explicar algo ahí, porque algo conozco el tema. Gracias por la pregunta. ¿Todos tenemos medidor en la casa o no? ¿Y cuántos de ustedes lo manipulan? Hay varias formas de sustraer energía eléctrica. Tienes el poste, que puede ser de vía aérea, que te conectas desde ahí, ya, o subterráneo. La pregunta es, la energía eléctrica no es como la energía electromagnética que tú la agarras y la chapas. Tienes que hacer una conexión o tienes que manipular el medidor para que no registre lo que hay. Desde ahí es donde está, si tú te das cuenta, tú estás utilizando algo adicional para que pudieras obtener eso. Y ahí está la destreza. Porque yo les pregunto yo sé dónde está el medidor, pero en mi vida se me ocurrió meter la mano al medidor. Fuera que yo sé que me puedo electrocutar, pero no me digas cómo hace la gente que inclusive agarra el aire. O sea, ¿y cómo no se electrocuta? Es más, te cuento otra para que tú seas ¿tu nombre es? Ronald, este es de campeonato. Hay unos reductores de energía que son del piso de este tamaño y acá, y pesa 1 tonelada. ¿Les quedó claro? 1 tonelada. Y se coloca entre 3 a 4 en postes. Se lo sustraen. Se ríen, pero se lo sustrae. Y la pregunta es, ¿cómo lo sustrajeron? Porque para eso, para sacarlo, tienes que sacarlo ¿con qué? Con una grúa, o sea. Ya. Ahí, por ejemplo, no es del típico que paso ahí. Ya ahí eso es lo que toda la destreza. Porque eso es imposible. Igual cuando adulteras el medidor del agua, esa manipulación hace que el equipar es un tema de destreza. No es nuevamente, como te digo, el típico que va y aprovecha un descuido tuyo y... Porque justamente en este tipo de servicios públicos, agua, luz o energía eléctrica, el suministro es continuo, ¿no? Y es ahí donde está el tema. Lo que pasa es que está bien tipificado, pero coincido contigo, la Fiscalía no lo sabe explicar cómo se da. Porque además te voy a comentar algo. A veces la Fiscalía no sabe el tema de la electricidad y piensa que la electricidad está en el aire. Y te voy a explicar, para que te veas clarito cómo es el tema. Hay empresas generadoras de energía eléctrica, o sea que te producen la energía eléctrica. Y hay empresas distribuidoras de energía eléctrica. Por decirte, si bota 20.000 kilowatts, hay otra que lo transforma en 10.000, otra baja, y hay otra que te lo pone en tu casa a 220. ¿Se entendió? Entonces la que te lo pone en tu casa a 220, compra, pues no lo sé, un paquete de 100.000 kilowatts. Y contrapone con lo que factura. Y se da clara cuenta que no hay coincidencia. Y por tanto empiezan a hacer un estudio. ¿Tu nombre es? Joel. Si Joel empezaba a facturar 500 soles, ¿cómo un momento a otro está facturando 2 soles? Vamos a verificar. Verifican y se dan cuenta que el medidor no está leyendo. Lo desarman y se dan cuenta que le ha puesto un par de temas, ¿cómo se llama? Magnetos, lo que fuera. Por eso que hoy en día se están cambiando, no sé si acá han llegado, hay unos medidores digitales. Igual todo se puede adulterar acá en Perulandia, somos capos. Pero eso, desde ya, por ejemplo, es lo que buscan, ¿no? Por lo general, más que un tema doméstico, lo hacen las industriales. Porque claro, si tú tendrías que pagar 5.000, 7.000 soles, sale pagando ¿cuánto? 500, 800. Hay ese tipo de cosas. ¿Ok? Volvamos al tema de lo que estábamos conversando. Entonces, lo que quería mencionar ahí era para que se den cuenta cómo es importante poder determinar el tema de legalidad ahí. Y por eso cuando yo decía, en la falta, hay que saber identificar. Por ejemplo, no, es que lo han agarrado, lo que pasa mucho con las tiendas, ¿no? Acá también hay varios centros comerciales, en fin, supermercados. El típico que la persona pues está sustrayendo, no sé,
una crema dental o está sustrayendo, pues no sé, algo de un poco, una botella de whisky, ponte. ¿Lo van a retener o no? Sí, hasta que llegue la policía, perfecto. Pero la policía no lo puede tener 24 horas. Porque en un supermercado acá la botella de whisky más cara costará pues 150 soles, 200 soles. Hay de más cara, pero acá no creo, ni en Lima tampoco están así a disposición de la gente que la va a comprar. Por eso, ya los delincuentes natos saben eso. Es igual con el que vende droga. Nunca lo vas a encontrar con un paquetón así de droga. ¿Lo vas a encontrar con qué? Con el límite de posesión no punible. Y él te va a decir, viejo, soy consumidor. Pero es que ahí viene dado, y por ejemplo a veces se hacen por default o se hacen de manera inadecuada. ¿Sabes lo que hacen? Se mandan a hacer pruebas que no tienen sentido. Una de ellas es, y acuérdense de mía, siempre que hay alguien detenido por microcomercialización, le hacen una prueba, ¿qué cosa? Sí, consumidor. ¿Y para qué? Para descartar. Que si es ¿Descartar qué? Si diga si es consumidor o no. ¿Qué? Para descartar si es consumidor. O sea que el consumidor no puede vender. Sí puede, claro. Entonces, ¿para qué le hacen la prueba? ¿Se entiende o no? Claro, No tiene sentido esa no tiene prueba. sentido. La fiscalía no debería pedir eso. Tendría que pedir el abogado. Pero es que de la como a defensa. alguien se le ocurrió, lo repite, lo repite, lo repite. Es chanqui pega, pues, chanqui pega, chanqui pega. Es igual cuando, por ejemplo, si ustedes ven disposiciones fiscales donde dice que se abre investigación de conformidad con la casación 002-2008. Y a veces el fiscal no sabe que la ley se ha modificado hace 6 años atrás y está aplicando una casación que no debería aplicarse. Cuando yo veo eso, digo, uy, este fiscal es ignorante. Porque hace copiar y pegar. Entonces se dan cuenta cómo, y por eso debemos exigir un derecho procesal diferente. Y está en cada uno de nosotros que sea diferente. Respetando derechos, y cada uno tiene un rol. Claro, está esas cosas que a veces alguien dice, no, pero él ha cometido un delito. ¿Y tú cómo estás seguro que él cometió el delito? Hace muchos años yo veía una serie en la cual una mujer que pesaba 450 kilos la acusaban de haber matado a su sobrino que tenía 2 años de edad. Y ella decía que había sido accidental, que el niño se había subido a la cama y había dado media vuelta y lo había aplastado. Entonces la fiscalía pidió prisión preventiva para ella. El juez se evaluó y la defensa le dijo, mire, esta es una mujer que está en cama, no se puede desplazar. Para empezar, para traerla a juzgado tendríamos que romper la pared para que pueda ingresar, porque no va a ingresar. Si la metemos en un penal, tendríamos que construir una cárcel especial para ella, ¿se entiende? Y el juez le dijo, ¿y cuánto costaría eso más o menos? Más o menos unos $200.000. El juez dijo, no hay razón suficiente para meterla presa si está en esas condiciones. ¿Qué se va a fugar? O sea, Lógico. claro, pero te puedo asegurar, si ocurre aquí, Corriendo. Lo más. ¿qué fue lo que pasó? Se desarrollaron pericias y ¿qué fue lo que acreditaron? Que el niño no había muerto asfixiado, sino el niño había muerto por una ruptura de cráneo. Al niño le habían golpeado el cráneo. Y más adelante las investigaciones revelaron que era la hermana de ella la que, al darle con un cepillo al niño en el cráneo, le había destrozado el cráneo. Claro, y ella se autoinculpaba porque no quería que si su hermana se iba presa, su hermana tenía otros 3 hijos. ¿Quién se iba a hacer cargo de los 3 hijos? Entonces, por la condición de ella, un poco que se sacrificaba por la hermana. Entonces, por eso, mis amigos, no se trata de aplicar de una manera autómata. Si uno es fiscal, tiene que tener mucho cuidado de lo que va a postular y de recoger las cosas. Porque, en realidad, como alguien decía, parece que este tema del derecho penal siempre atrapa al pez más chico, Por ejemplo, en los últimos 30 años, ¿cuántos grandes narcotraficantes han arrestado? ¿Y cuántos burriers?
Y todos los burreros van presos, son todos. No hay ninguno que se libre. Algo hace sonar que no va bien. Ahora bien, preguntas acá. Vamos a tocar algunos aspectos primordiales que a mi modo de ver son los que debemos de conocer, que para mí son los pilares, porque nuevamente un poco esto, como yo les contaba, de que tú tienes que se hacen estas pruebas del toxicológico para alguien que microcomercializa droga. En esos casos, por ejemplo, lo que la fiscalía debería estar orientada a demostrar es que él vende droga. Y eso lo tienes que hacer mediante un video de vigilancia o testimonios. Porque queda claro que cuando tú lo detengas, lo menos que puedes utilizar, ¿qué cosa es? Hay un aspecto de autoconservación. Y yo quiero que te remontes cuando tenías 1 año de edad. ¿Qué pasaba cuando se rompía algo en casa? ¿Tú le ibas a decir a tu papá y a tu mamá, ¿lo rompí yo? Que decía, se rompió hoy. Tú decías, ¿qué fue? Hasta el día de hoy, ¿nos cuesta o no nos cuesta aceptar que nosotros estamos equivocados? Normalmente nadie dice, disculpa, yo la malogré. Oye, ¿qué has hecho? Pero es que eso trae como colación, ¿qué cosa? Que tú no puedes buscar hacer una investigación a través de ¿qué? De la confesión de alguien. Tú conoces a alguien, porque yo sé que aquí en esta sala no la hay, que haya sido infiel y que le haya dicho a su pareja, ¿te he engañado? Sí. Y sigue juntos. Me parece muy bien que perdone, porque perdonar es de cristiano. Como dice, puedes perdonar pero no olvidar. Eso se lo recuerdan siempre también, es verdad. Ah. Lo que quiero señalarles es que es bien difícil que alguien, si no es sorprendido o contrastado, reconozca que ha cometido una infracción. El otro día hablaba con alguien que había sido objeto de un fraude y estábamos en la mesa con 5 o 6 personas y uno sudaba y sudaba y sudaba. Y yo le miro y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Ah, no, le digo, aquí ha habido más de una persona que se ha sustraído dinero. ¿Y quién era el que supervisaba eso? Y tú lo mirabas, el que sudaba y sudaba. Y a ver, muéstrame cómo es. Y acá está mi firma y mi sello. Pero a ver, sácame una duda. Tu red, tú entregabas gastos o reembolsabas gastos por viajes que habían hecho a Tacna cuando habían viajado a Tumbes. ¿Cómo me explicas eso? Y me queda mirando. Entonces lo que quiero compartirles qué cosa es. Que hay situaciones en las cuales uno tiene que empezar a establecer y ver cuáles son los límites como tal. Y si tú te das dando cuenta, un fiscal cuando empieza a hacer una investigación, lo menos que puede hacer es orientarse en buscar la confesión de una persona. Porque si esa persona ha cometido un delito, pues no sé, deben de haber excepciones, pero por lo general lo que va a hacer es negar eso. Y si acepta, va a aceptar una responsabilidad. Otro caso, una señora me llama y me dice, ¿sabes qué? Dicen de que han sustraído en el almacén de un cliente mío. Entonces estábamos sentados con las personas que habían intervenido y yo veía al chico que estaba incómodo, un chico ahí, y le digo, váyanse todos y yo me quedo con él. Entonces cuando se quedó el chico solo conmigo me dijo, la verdad, yo le voy a decir cómo fue la cosa. Fulanito, menganito que han estado sentados acá, los 3 hemos decidido cómo sustraer y todo esto. Claro, delante de los otros no lo iba a hacer. Pero claro, si tú te das cuenta es,
por miedo, por nerviosismo, lo que fuere, podría hacerlo. Pero en un proceso penal como tal, donde él tenga a su abogado al costado, el abogado le va a decir, mire señor, tiene derecho a guardar silencio. ¿De qué vale la declaración que pueda sacar la policía? Que la policía muchas veces te entrevista con una cámara, ¿no? Y después lo suelta. Eso no tiene valor probatorio. Pero nuevamente, la policía, ¿bajo qué perspectiva actúa? Y esto no tiene sentido. Para que eso tenga validez, tendría que estar refrendado frente a quién. ¿Sí? A ver, fíjate que dice el 160 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 160? A ver, ¿qué dice? La confesión para ser tal debe consistir en la administración por el impulsado de los cargos o imputación formulada en su contra. Solo tendrá valor probatorio cuando esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción, sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas, sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. Ok, ya de la policía. Por eso una de las reformas que quería introducir la policía, ¿qué cosa quieres que era? Que la confesión también tenga valor cuando ha sido brindada de la policía. Eso hasta el día de hoy no se ha aceptado, pero te lo digo porque no te extrañe que a un momento lo cambien. Pero eso es un poco lo que la tendencia es donde quiere ir. Pero para que ser tal la confesión, tiene que ser dada ante juez o fiscal, cualquiera de esos dos, más nada. Ahora bien, la justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Eso solamente se aplica para delitos de acción privada. Ahora, se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable. Hablemos con imparcialidad. La primera pregunta es, ¿los fiscales son imparciales o deben serlo? Piensen algo antes de contestar. ¿Ah? Sí, no, ¿por qué? Sí. Deben ser objetivos, ¿verdad? Más que imparciales, en algún momento de la investigación, el fiscal va a inclinar su teoría del caso, digamos, a favor del agraviado. Va a buscar pruebas de manera objetiva y en algún momento va a decir, bueno, pues acá hay delito, así que hay que perseguir, formalizar la investigación preparatoria contra el imputado. Va a dejar de ser imparcial para ser objetivo. Ya. ¿Y por qué no imparcial? No va a resolver, sino el juez. Así es. El fiscal no resuelve la litis, la resuelve el juez. Y pareciera dos caras de una misma moneda, ¿no? La imparcialidad que es para los jueces y la objetividad que es para los fiscales. Ahora, ¿cómo entender la imparcialidad? ¿Cuál es el contenido de la imparcialidad? ¿Cómo entender la imparcialidad? Sobre la base del principio de legalidad. En parte. ¿Qué más? ¿Alguna vez escucharon del caso Piersac? ¿Caso? Piersac, de Kubik. Bueno, te voy a contar algo, ¿eh? ¿Quién se encarga del sistema de protección regional de derechos humanos en América? ¿Quién se encarga del sistema de protección regional del sistema de derechos humanos en América? La Corte Interamericana. ¿Y en Europa? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Ok? O sea, es un poco el símil, el Tribunal Europeo allá y la Corte aquí. Es importante porque desde ya nosotros miramos Europa y copiamos lo de Europa. ¿Estamos? Hay que ir siguiendo un poco lo que va diciendo el derrotero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
porque luego se ha cogido aquí. Y en efecto, en el caso Piersac, es un caso en el cual una persona le imputan la comisión de un delito grave. ¿Ya? Y esta persona es detenida y es puesta a juicio en Bélgica y es condenado por un colegiado de 7 jueces. Entonces Piersac se da cuenta que entre los 7 había uno que había sido fiscal. Y justamente el que había ordenado su detención cuando ese juez había sido fiscal. Nota a pie de página. En todo el mundo, por lo general, hay esta migración de juez a fiscal y de fiscal a juez. O de defensor a juez. Acá en el Perú, de defensor te vas a fiscal. ¿Por qué? Porque te pagan más, ¿no? Más que defensor, pero igual que juez. Claro. Por esa razón es que los fiscales, en otros países el defensor gana exactamente igual que el fiscal. Porque un poco que desmotiva que te pases al otro lado. Pero bueno. Entonces, Piersac denunció este hecho y dijo, un momentito, de los 7, hay uno que ha sido el que me persiguió, ¿cómo puede ser que esté ahí? Claro, la defensa del gobierno de Bélgica decía, pero de 7, a ver, réstale 1, te quedan 6. Pues. Y eso es lo que quiero indicarles. Esto no es matemáticas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos habló de algo que lo hablo, a veces uno dice, ¿y a mí qué importa lo que digan en Europa? Sí te debe importar, porque eso ya está asumido por la jurisprudencia nacional. Y habla de la teoría de las apariencias. Y la teoría de las apariencias no es nada más ni nada menos que el juez tiene que ser imparcial, pero además tiene que parecer imparcial. Y hay 2 dimensiones, una interna y otra externa. Por ejemplo, la interna es que el juez va a considerar y creer que él va a ser imparcial. Pero la externa es si ustedes consideran que voy a ser o no voy a ser imparcial. Y en el caso de Piersac, bastaba que uno de ellos no pareciera que iba a ser imparcial para que la sentencia de este señor se anule. Casos peruanos, si te interesa, que recogen la teoría de las apariencias. El primero es del doctor Jorge Barreto. El doctor y profesor Jorge Barreto fue uno de los jueces que le tocó, recibió el caso Luchetti. ¿Recuerda el caso Luchetti? El de Villa. Ya. Él lo recibió, lo vio y dijo, pero acá no hay delito. Y declaró un no al lugar al proceso penal. Apelaron y la sala le ordenó que abra proceso penal. Entonces a él un día lo entrevistan en la radio y le dice, bueno, la verdad, yo tengo mi criterio formado, yo soy consecuente con eso, pero si la sala me ordena, pues, pero yo ya tengo mi idea formada. Por decir eso, lo sancionaron. Entonces él dijo, un momentito, o sea, yo tengo derecho a opinar. Es parte de mi libertad de expresión. Y presentó un amparo. Ese amparo llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, sí, usted tendrá toda la libertad de expresión, pero siendo juez, su libertad de expresión está limitada. Porque claro, lo que él pueda decir afecta o no puede afectar en el caso. Claro, te está dando un criterio ya. Y te pregunto, porque supongo que acá también lo hace el presidente de la Corte, ¿no? ¿Habla sobre los casos o no? ¿No lo habla? Qué bien por él. Me parece muy bien. Porque te das cuenta, hay ocasiones en las cuales los presidentes de la Corte salen a hablar de los casos. Y ahí viene otro caso que te voy a contar que también está en el Tribunal Constitucional. El caso, ¿saben quién es Coco Giles o no? El alcalde de Igual. Que fue periodista. Ya. Cantante. No, y dueño de un programa. Ya. Coco Giles, en su gestión, le regalaron un terreno por judicial. Eso es otra cosa. ¿El Poder Judicial debe recibir regalos o no? No debería, ¿no? Lo recibe. En esa línea, regaló el terreno y así como se lo regaló, se lo quitó. Entonces lo denunciaron por usurpación. Y salió el presidente de la Corte de Huánuco a hablar sobre el caso.
Entonces le dijo, un momentito, yo no tengo la seguridad de que un juez me juzgue aquí de manera imparcial. Y presentó un habeas corpus, el cual llegó al Tribunal Constitucional y sobre la base de la teoría de las apariencias se dijo, si bien el presidente de la Corte no realiza función jurisdiccional, sí realiza una función administrativa. Y el presidente de la Corte viene a ser nada más y nada menos que el jefe de todos los jueces, ¿o no? Él dispone si te eleva a superior, si te cambia, ¿se entendió? Entonces, si él ya dijo que hay delito, ¿quién en el distrito judicial va a opinar diferente? Entonces dispusieron que se traslade ese caso. Por esa razón, la teoría de las apariencias, cuando uno habla de parcialidad, es sumamente importante. Porque veremos después del break que hay supuestos de apartamiento o de inhibición o recusación de un juez, pero como toda la vida no está todo incluido ahí y no lo podría estar. Por ejemplo, un juez debe inhibirse si va a procesar o juzgar a su amante. Sí, teóricamente. Pero en la práctica él va a colocar su resolución en tanto que la señorita tal es mi amante, me inhibo. Pero es que ahí viene el detalle, y eso es tarea, mientras van comiendo lo que tengan que comer, ¿bajo qué causal él se podría inhibir? Es un tipo correcto, honrado, pero ¿bajo qué causal se puede retirar sin expresar causa? Por eso no tengas amantes, ¿ves? Vayan al break, muchachos. A ver, definiciones causales. El 53, ¿qué indica? ¿Qué indica el artículo 53? A ver. Los jueces se inhibirán por las siguientes causales. Cuando directa o indirectamente tuvieran interés en el proceso o lo tuviera su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos procesales. Si te das cuenta ahí, no entran las amantes ni las enamoradas. ¿Qué más? En el caso del cónyuge y del parentesco que de ese vínculo se derive, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio. De igual manera, se tratará en lo pertinente cuando se produce una ruptura definitiva del vínculo convivencial. ¿Qué más? Cuando tenga amistad notoria, enemistad manifiesta o vínculo de compadrazgo con el imputado, la víctima o contra sus representantes. Una pregunta. ¿Si has sido testigo de matrimonio? ¿Ah? ¿Está ahí? Puede ser por la amistad notoria. ¿Pero el hecho de ser testigo es amistad notoria? No necesariamente. A veces podría ser, si tú te pones a pensar, a veces se coloca en realidad al más cercano al que es testigo, ¿no es cierto? Ya, pero a un X no se le pone como testigo. Pero podría ser que sí. Pero a ver, ¿qué más dicen? Cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civil. Ya, ¿qué más? Cuando hubieran intervenido
anteriormente como juez o fiscal en el proceso o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima. ¿Algo más? Cuando exista cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. Si te das cuenta, eso es un poco el cajón desastre, pero tienes que fundamentarlo. En algunos ordenamientos se permite que un juez aparte, pero sin fundamentar, como el caso que te he mencionado. Porque claro, si lo fundamenta, se daría clara cuenta que está, puede decirlo menos, en algo irregular si es que tiene un amante, ¿no? Pero en salvaguarda de la administración se permite. Lo que sucede es que en nuestro país, ¿qué ha sucedido? Muchas veces cuando el caso era muy complicado, ¿qué hacía el juez? Buscaba y se lo mandaba a otro, y el otro tampoco lo quería, le decía no, y se lo peloteaba. Entonces, por eso se decidió cambiar y establecer que tiene que ser debidamente fundamentado. Con lo cual va cerrando ese paso. Sin embargo, así no lo diga la norma, yo sí creo que en aras de este principio de imparcialidad, cualquier aspecto que pudiera afectar tanto la imparcialidad interna como externa, se tenía que apartar. Y quiero señalar dos cosas adicionales. La primera es que este tema de la imparcialidad no está vinculado al resultado que se pueda generar. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínate que uno de mis hijos decide estudiar Derecho y va a sustentar su examen de abogado. Y yo soy el jurado. ¿Tú qué opinarías? ¿Qué opinarías? Yo te puedo asegurar que no lo voy a favorecer. Más aún, lo voy a perjudicar. Le voy a hacer preguntas que en su vida va a poder responder porque yo sé que para tonteando todo el día y lo voy a jalar. Y de hecho vamos al examen y lo jalo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que es un desgraciado, ¿no? Pero si te das cuenta, no está en el resultado, está en que cuál fuera el resultado no se va a ver con la debida objetividad, si quieres ponerlo así. ¿Se entiende? Por eso, si un juez sabe que puede estar comprometida su imparcialidad, él debe abstenerse de participar en ese caso. Porque lo que resuelva va a estar afectado. ¿Ok? Esa es la idea cuando uno habla de la teoría de las apariencias. Es mejor que no participes porque si no después van a considerar que estás vinculado. Por ejemplo, en el caso de Keiko, de la casación que ha presentado, se establecía de que, dado que había algún tipo de conflicto con el profesor San Martín, ¿qué debería hacer él? Y él se ha inhibido, ¿no es cierto? Ya, pero ahora, quien va a ver el tema, también se está cuestionando a otro juez supremo, que lo vinculan con estos denominados cuellos blancos. Entonces, si tú te das cuenta, él podría decirte, yo no tengo nada que ver con los cuellos blancos. Yo internamente sé que voy a ser imparcial. Pero desde ya, ¿interesa lo que él piensa? Desde ya están haciendo lo que está vinculado con ese caso. ¿Qué es lo mejor para la administración de justicia? Que esa parte. ¿Se entiende? Entonces, un poco que así funciona y así debiera funcionar. Segundo aspecto, no cabe cuando la causal la has motivado tú. Te pongo un ejemplo. Tú vas a una audiencia, miras al juez y lo escupes. Y le dices, yo sé que usted va a fallar en contra mía, después le escupitajo, ¿no es cierto? Así que apártese. Porque ya enseñaron la teoría de las apariencias. Sí, papá lindo, pero cuando tú provocas la causal, te fregaste. ¿Se entiende? Eso no da cabida. Lo digo porque alguna vez en un caso, un imputado agarró una silla y se la tiró a los jueces. Y le dijo, ya no me pueden juzgar. Y se quedó mirando, ¿no? Sí, pues ya. De hecho, ya nos provoca condenarlo, ¿no? Pero la causal la ha originado él. Porque hay que recordar que la ley no ampara el abuso del derecho. Tú tienes derecho a un juez imparcial, pero no para que abuses. Ni tampoco es que si te toca un juez que tú sabes que le falta imparcialidad, tú dices, no importa, veamos qué nos resulta. Ya al final, si nos va mal, ya cuestionamos.
No. Todo eso tiene su momento para cuestionar la imparcialidad. Porque si no se va a ver como que estás cuestionando qué cosa. Por ejemplo, yo les cuento un caso particular donde yo apliqué esta teoría de las apariencias. Llevaba un caso y voy a revisar el expediente y la jueza me dice, y me llama a su despacho. Me abre un cajón y me dice, acá está la pericia. Le digo, ¿qué? La pericia. Pero no debe estar en el expediente. Hay que pagarle a los peritos. Se había equivocado abogado, pensaba que era de la otra parte. Entonces yo la denuncié a ella. Y claro, la sancionaron. Y pum, me la encuentro en otro caso. ¿Qué crees que le dije? Es que se tiene que apartar, pues. Y ella me dijo, no, porque allá tú que vienes a ser abogado aquí, porque... Entonces yo sustenté este tema de la teoría de las apariencias. Si ella me propuso algo irregular, yo le he denunciado y la han sancionado, ¿tú crees que en los casos donde esté yo, ella va a actuar con imparcialidad? Porque no había causal, si te das cuenta, en ese caso yo no tengo causal porque ella no me ha hecho nada ahí, ¿se entiende? Pero con buen criterio la sala resolvió y dijo, sí, en efecto se tiene que aplicar eso. No te, mira, tuvo una carrera bien ascendente, pero ahora ya está fuera. Todo tarda en la vida, pero llega. Pero ¿cómo se llama? Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en claro, porque se van a dar muchas situaciones en las cuales puedes cuestionar a un juez. Y ahí viene el detalle. ¿Y cuáles son las circunstancias por las cuales podría cuestionar a un fiscal? Para empezar, son las mismas que contra un juez. Pero a él le tengo que exigir objetividad. De hecho, algo que no le gusta mucho a los fiscales es pedirles pruebas de descargo. Y cuando no están en una etapa de investigación preliminar o diligencias preliminares, están obligados a actuar pruebas, claro, siempre y cuando sean pertinentes, que la defensa presente. Por ejemplo, si tú pides una pericia y es pertinente para un tema de falsificación, él tendría que hacerlo. O se entiende que tiene que realizar o llevar a cabo tanto la presentación de elementos de prueba de cargo como de descargo. ¿Quedó claro ahí? Eso es un poco la idea del sentido de poder garantizar. Y yo creo que esta es una de las bases que tiene el proceso penal. Por esa razón es que, fíjense ustedes, el tema de cómo llega o quién llega a ser juez es muy importante. Es sumamente importante, por eso también es de gran trascendencia quién forma parte de la Junta Nacional de Justicia. Es una pena que recién, a raíz de todo lo que ha salido, recién reclamemos, porque te preguntaban cómo se hacía un arroz con pato, ¿no? Pero eso era voz populi, porque además las entrevistas eran públicas. ¿Y alguien dijo algo? Pero en fin, esperemos que hagan tiempos mejores. Otro derecho es que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. Yo les pregunto, ¿y qué pasa con el proceso de determinación anticipada? ¿Se contrapone a esto o no? ¿Se debe seguir aplicando el proceso de determinación anticipada o no? Todos saben lo que es un proceso de determinación anticipada, ¿no es cierto? No veo en qué medida puede afectar el proceso de determinación anticipada la condena que se ha dado, ¿no? Porque no es la simple aceptación de cargo del imputado, sino está corroborado con los elementos de convicción que se han presentado, que se han apuntado al requerimiento de determinación. No se sustenta solamente en sí, acepto que yo robé. No, pues, también están mis actas, mis declaraciones. En el proceso de determinación anticipada, mi amigo, no hay una valoración probatoria. Tanto que no lo hay,
Es que te pregunto, ¿un juez puede absolver a alguien en una terminación anticipada? ¿Cómo qué? Sí, claro. Pero no se puede absolver porque no hay etapa probatoria. Lo que el juez tiene que verificar que el hecho que esté imputando esté dentro del principio de legalidad, es decir, que sea un delito y que tenga la apariencia de la atribución. Pero él no agarra y dice, a ver, voy a hacer un análisis. Prueba 1, ¿qué implica la prueba 1? A ver, la prueba 2, eso no hace. Lo que el juez tiene que buscar es que el imputado, como tal, reconozca que le queda clarito que está aceptando una condena. Porque yo he visto casos en los cuales pedimos una terminación anticipada, bla, bla, bla. Y el juez le pregunta, ¿y usted está de acuerdo, no? Sí, pero soy inocente. A ver, ¿cómo es eso? Es que a mí me han dicho que diga que sí nomás para que acabe esto una vez, pero yo soy inocente. El proceso de terminación anticipada se circunscribe también a que el juez pueda preguntarle y decirle si tú sabes que estás haciendo una condena. Y fíjense qué importante es saber eso, porque el otro día estaba en una audiencia de principio de oportunidad y pues resultaba el caso es así de simple. Un propietario le pide a una constructora que le construya su casa, le construye la casa y la municipalidad le dice, oye, ¿sabes qué? Te has tumbado 2 arbolitos de este tamaño. Delito contra el medio ambiente. Entonces la Fiscalía del Medio Ambiente cita aplicación del principio de oportunidad. ¿Así absurdo? Así. Entonces dice, sí, pues tanto el dueño como el propietario responden penalmente. ¿Eso es cierto? El dueño de la constructora. No, de la casa. Tú contratas a alguien para que te construya tu casa. Van y con el camión chancan 2 arbolitos. Ya, ¿tú respondes penalmente? ¿Quién comete la acción? Entonces, ¿quién debe responder? Ya, ¿y el propietario? ¿Perdón? Sí, pero es que ahí, mi amigo, parte por algo importante, como tú lo acabas de decir. ¿Cuál es el concepto de tercero civil responsable? ¿Cuál es? ¿Cómo? Ah, algo así, pero no así. La primera condición para que tú sepas del tercero civil responsable es aquel que no participa del delito, pero tiene un vínculo con el que sí ha hecho el delito y por tanto tiene que pagar. Entonces, en este caso, ¿para qué me citas a mí? ¿Se entiende o no? Pero el fiscal decía, no, pero es que si no, no puede haber principio de oportunidad. ¿Y quién te ha dicho que no? Está bien, pero es partir del reconocimiento de la comisión de un delito. Pero no los dos. Si tú le das la condición de tercero civil a uno, no puedes decir que él ha cometido el delito, pues. Porque no es tercero. Todo aquel que comete un delito per se también está ligado al pago de una reparación civil directa. ¿Se entiende? Pero a veces hay esos temas que no llegan a comprender las cosas. A veces es importante saber cuáles son las facultades o las calidades del, ¿cómo se llama?, de cada sujeto procesal, ¿eh? ¿Cuáles son los supuestos de ausencia de acción? ¿Cuáles son? Uno, para analizar toda conducta en el ámbito penal, tiene en primer lugar que ver los supuestos de ausencia de acción. Y los supuestos de ausencia de acción es fea. ¿Cuáles son? La primera es, imagínate que yo ahora me estoy yendo a Lima, estoy manejando mi auto
y viene uno de estos buses de provincial a toda velocidad y me impacta por detrás, salgo a la carretera y me llevo a 3 personas en el paradero. ¿Por qué delito se me puede investigar? Sí. Homicidio culposo. Homicidio culposo. ¿Me pueden detener o no? Claro. Si son mis abogados me van a detener, pero... ¿Hay conducta de mi parte? Sí, hay. No hay. Hay una acción. Yo vengo manejando, respetando la ley, pero viene... ¿Tú sabes que se te empotre uno de estos hoyos Cruz del Sur por detrás? ¿En tu vehículo? Hay algo. Mira, ni papá Dios te para, o sea, te va a arrastrar. Ya. O sea, ¿Y a quién él es la impacta. responsabilidad? A él impacta. El del revés. El del bus es el que responde, yo no. Pues. Es como que, a ver, ahorita como salieron al break, imagínate que ahorita hay un temblor, ¿ya? O un terremoto, ya que quiere un terremoto, ya, un terremoto. ¿Tú crees que los caballeros están atrás así, por favor, pase? Si tú eres la primera en salir y una puerta está trabada, los que vienen detrás, imagina que no se abre ninguna de las puertas, ¿qué va a pasar? Entonces, al final, ahí está actuando una fuerza que supera tu propia voluntad. Es la típica también cuando estás parado frente a... Hay una persona frente a una piscina, hay otra atrás, y otro detrás de esa persona viene y lo empuja. Y te empuja a ti y caes. ¿Mm? Lo digo porque normalmente a veces no se analiza eso. Y como tú decías, ahí se investiga a todos, ¿no? Hay que investigar a todos cuando no debería. El otro supuesto de ausencia de acción, ¿cuál es? ¿El E qué es? Estado de inconsciencia. Y el último, el A es acto reflejo. Acto reflejo. O sea, si tú estás manejando tu auto igual y resulta que te pican 5 abejas a la par en la mano, ¿qué va a pasar? Vas a estar al volante y si atropellas a las personas nuevamente, no hay imputación objetiva que se te pasa. ¿Se entiende o no? Claro, otra cosa es que lo pruebes, ¿no? Pero en definitiva hay que... O igual, tú estás cocinando algo, estás friendo y tu pareja por hacer la bebida te asusta y entonces esto y le salpica el aceite. Hay una acción. Bueno, te vas a procesar por ahí, pero no hay acción. ¿Se entiende? Y si no hay acción no hay nada. Sin hablar del tema de autopuesta en peligro y todas las demás cosas que puede haber un tema de imputación objetiva. Pero esto tiene que quedarles claro, a veces uno suele olvidar. ¿La F de qué, doctor? ¿Perdón? ¿La F de qué? No te escucho. La F era de fuerza. Fuerza física irresistible. Es una fuerza que va más allá de que tú puedas retraer. Es que si te das cuenta ahí no hay voluntad. No entra ahí. En el medio superar de conducta. Pero se analiza en otra etapa del delito. No aquí. Aquí los únicos 3 supuestos donde no hay acción son fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y acto reflejo. ¿No? Lo que estás yendo tú, hay estado de necesidad justificante y estado de necesidad exculpante. Y en su momento se verifica el tema del medio insuperable. Ok. Esto es importante. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos. ¿Qué entienden por eso? ¿O qué deberían entender por eso?
¿qué implica eso? No es cierto, son principios diferentes. Lo que te está diciendo es que tiene la misma oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú apelas, yo también puedo apelar. Que tu plazo es igual para mí. Y ahí viene la pregunta, y un poco Julio, para que... Ya veo que has ido a Colombia. ¿Por placer o trabajo? A ver. Mira, Julio, aquí viene un detalle bonito, porque es la pregunta del millón, ¿no? ¿Se puede subrogar al defensor o al fiscal? Es decir, el juez lo puede sacar, lo puede retirar. Sí, ¿por qué? El juez verifica el tema de ¿La fiscalía lo puede retirar a un juez? El juez puede decir, me doy cuenta que usted, señor fiscal, es recontra malo, ¿ah? De hecho, hay un caso que deben encontrarlo en internet. Es un caso muy célebre. La fiscalía interroga y el juez saca y dice, a ver, un ratito. Saca el señor fiscal, ya me di cuenta que como usted siga preguntando esas cosas tan sencillas y el imputado se siga vacilando con usted, vamos a llegar a mal destino. Por tanto, de este momento yo a usted lo separo del caso. Y aplico esto. Y tráigame otro fiscal. Ahora quiero que pensemos como fiscales. ¿Qué haría si un juez te dice eso? Obviamente al fiscal le dijeron, le leyó la resolución y ¿qué crees que dijo el fiscal? ¿Qué dijo? No, dijo gracias. Si le pagan igual. Si lleva ese caso no lo lleva, le van a pagar igual, ¿o no es así acá? Acá es así, o sea, ¿tú crees que acá en nuestro país que, por ejemplo, un juez que ve accidente de tránsito gana igual que un juez que ve crimen organizado? Entonces, ¿dónde pones tu vida más? En crimen. ¿Y quién va a ir a crimen? Pero volviendo al ejemplo, ¿se puede o no se puede separar sobre la base de eso? O sea, si un juez, nosotros somos fiscales, estamos a cargo de un caso y el juez no le gusta nuestra manera de litigar, el juez nos puede sacar. ¿Ah? esa pregunta en ese momento que usted hace no podría. En todo caso, el juez estaría adelantando de que el señor es culpable y las preguntas que le hace el fiscal son muy simples. Ajá, entonces con lo cual el juez mismo podría estar afectando su parcialidad. Claro. Pero no puede. Miren, para que les quede clarito, el Ministerio Público tiene una organización de autonomía y el juez no es jefe o un fiscal. ¿El juez puede darle medidas de sanción? Sí, como cualquier sujeto procesal, pero él no lo puede apartar del conocimiento de un caso. Ojo, si te interesa, el caso de esta chica Amy Ágreda de Ayacucho, hay una resolución de la Corte Suprema que ratifica lo que te digo porque algo sucedió, parecido sucedió en ese caso. El fiscal fue apartado y ese fiscal apeló, entonces la defensa del supuesto agresor dijo, no, como ese fiscal ya está apartado, no se puede. Entonces la Suprema dijo, un momentito, ¿y quién te ha dicho que se puede apartar un fiscal? Eso no dice ahí, ¿ah? Cuando habla de igualdad de armas, habla de igualdad de oportunidades, pero no es que yo puedo separar a uno. Ojo con eso, ¿ah? Y ahí viene el otro detalle. ¿Y el juez puede separar también al abogado defensor? La pregunta es ¿por qué y cómo? Puede excluir del proceso, pero... ¿Cómo qué? Aquí hay una magistrada que sí ha hecho lo que usted está ¿Pero por qué? Porque en el caso de los abogados, porque están dejando en grave indefensión a sus patrocinados toda vez que no ejercen la defensa como debe ser, por falta de conocimiento. Ya. Por eso los excluye. Y en caso Mira, de es un fiscalía, tema bonito para una tesis, te voy a explicar por qué. En caso de la
está en un graso error la magistrada respecto a la fiscalía. Puede ser discutible la defensa, pero la fiscalía no puede. No puede. Porque es, como te digo, es una entidad autónoma. Pudiera si fuera subordinado de ellos, pero no lo es. Y en la defensa, fíjense un detalle. En otros países donde existe la subrogación, o sea, donde el juez puede retirar al abogado porque no preparó, porque no hay una defensa adecuada, no solamente te excluye, sino te retiran la licencia. Porque claro, imagínate, tú pagas un abogado y el juez lo saca. ¿Y ahora a quién vas a contratar? ¿Se entiende o no? Y ahí viene un detalle, porque lo vamos a ver después. Podría ser que al juez no le guste mi abogado, pero si a mí me gusta. Yo digo, disculpe señora jueza, pero es mi abogado de confianza. ¿Quién va a pesar más? ¿Mi decisión de imputado o la decisión de la jueza? Es un bonito tema para trabajar, y digo esto porque en otros países sí se da la subrogación. Yo sí puedo establecer eso y puedo subrogarlo. Lo que yo sí te digo rotundamente, en el Perú el fiscal no lo puede sacar. Es más, como les digo, ya hay una resolución en la Corte Suprema que dice que eso es un invento, eso no existe. Porque la única condición que tú puedes separar a un fiscal están establecidas en las causales de recusación. Puede ser que no te guste. Es que a ver, por eso yo decía una tendencia adversarial. ¿Han visto box alguna vez o no? ¿No han visto box? Ya. Por lo general, uno golpea mejor que otro, ¿no? Ya, y acaso el árbitro va a parar y decir un momentito, cambien de boxeador porque ya, de seguir así lo va a noquear. Entonces viene uno más grande, entonces dice, cambien al otro porque este es muy chiquito. O sea, si tú te... Eso no dice eso. Porque, a ver, y se los comento por qué razón. Porque a mí me ha tocado de los dos lados. Un fiscal muy bien preparado o fiscales que no están nada preparados. Y como, pues por tiempo, y ojalá que en otra vez hay videos, miles de esos. Hay un video en el cual en un caso muy sintomático, una fiscal pide prisión preventiva para una persona. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y la jueza en el minuto 55 le dice, a ver, señora fiscal, la verdad que no le entiendo nada. No le entiendo absolutamente nada. Mire, estamos en marzo y usted vino en enero y tampoco le entendí nada. Y se supone que ya debería tener algo. Un ratito, por favor, 5 minutos. Ya, hagamos un break de 15 minutos, ordene las ideas y viene. Y vuelve a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. A los 15 minutos la jueza le dice, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que usted no sabe nada. ¿Y qué crees que hace la jueza? No. ¿Cómo? No, la suspende, le dice, mire, prolongámosla de acá a 3 semanas. Es como que imagínate en la universidad, te citan para un examen y en tu examen de grado te dicen, no te has preparado bien, ¿no? No, profe, tranquila, ven de acá un par de meses más y seguimos con lo mismo. Debió continuar nada más. Pero claro, o sea, si no estás debidamente sustentado es infundado, chao, preséntalo cuando estudies. Ya, pero eso, por ejemplo, eso no está regulado en la ley. Entonces, eso sí es criticable. Claro, entonces el abogado del imputado dijo, un momentito, yo sí me preparé. Sí, pero por un tema de igualdad de armas, dice la jueza. ¿Cómo que igualdad de armas? O sea, al final es como el profesor nos cita un examen y como mis compañeros no se prepararon y yo sí, qué pena, tengo que ser solidario porque a mí no me van a tomar tampoco. Eso es absurdo. Y digo esto porque se está dando, ¿ah? Entonces, pues entre broma y chiste yo creo que tomamos mucha Inca-Cola, somos bien creativos, o sea, si tú te das cuenta, el código dice que las audiencias se llevan en el día y en la hora programada y no se pueden postergar. Y sin embargo, lo primero que yo he visto, y el otro día hablaba en Trujillo de esto, es que el principal problema que tenemos, no sé si aquí, son las famosas notificaciones. Entonces lo primero que uno va, llega a la audiencia y dice, a ver, fíjate si la notificación está. Y yo digo, madre mía, y antes de venir aquí no te debiste haber fijado eso. Porque agarra
No ha llegado una. Uy, señora, se tiene que suspender porque faltó una. ¿Se entiende? Sí. No, debe estar en libertad. Pero claro, no es culpa de él. Pero es que no es culpa de él. O sea, mira, si tú te das cuenta, yo no te digo, en este delito sí, en este delito no, porque no es que para un delito hay una regla diferente que para la otra. Es para todo delito. Si es un tema de robo agravado, si es un tema de violación, si es un tema de terrorismo, lo que tú quieras. Pero no es que, no, porque no es la responsabilidad del imputado, porque además hay otra cosa. La medida de coerción de prisión preventiva yo lo puedo volver a pedir. O sea, no tiene un tema de cosa juzgada. La puedo volver a pedir. Entonces, si yo soy... Lo que pasa es que yo veo mucho que, por ejemplo, lo que se hace es como que yo podría hacerlo, ¿no? Yo no lo critico, pero yo lo que motivo, y por eso vengo y dedico mi tiempo a compartir lo poco que sé, es a que reflexione. No te traigo 200 diapositivas y digo, una mira, procesos penales, 2, 3, 4, con lo cual después de 3 horas, 4 horas te vas a olvidar el 90% de lo que te conté. Lo que yo quiero es que formes una conciencia crítica y te des cuenta como lo que tú dices. Te puedo asegurar que con muy buena intención seguro la magistrada lo ha hecho, pero está equivocada. Porque fíjate tú, no tiene norma legal que la ampare ahí. No lo hay. No puede apartar a un fiscal. No, pues con decirle que a su propio asistente en plena audiencia no ha notificado al tercero civil y le remite copias certificadas al Ministerio Público para que le a su propio asistente. Así es. Pero es que date cuenta, no es un tema... Es que para ser un juez no solamente hay que saber derecho. Por eso te digo, hay muchas cosas cotidianas. Yo no me autorizé a decir el nombre, pero uno de los pocos jueces que conozco que es súper claro, súper directo. La primera vez, él es de Lima y lo destacaron a provincia, mejor dicho, él no tenía nada que ver con el Poder Judicial y se metió como, a ver. Y le gustó. Pero la primera vez que estuvo donde lo destacaron, él empezó a recorrerse todas las zonas criminógenas. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser juez penal. Y él decía, lo que yo no quiero es que me digan en sitio tal y yo no sepa dónde queda el sitio. ¿Ok? O sea, es igual acá en Ica. Tú podrás ser de fuera, pero tienes que saber más o menos cuáles son las zonas para que cuando te digan, estuvo caminando a las 4 de la mañana, pues no sé, en el barrio Los Aquijes. Ah, sí, es un lugar turístico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienes que saberlo. Pero lo mejor es, uno se puede equivocar, pero lo importante es saber y reconocer que uno está equivocado y debe rectificar. Por eso yo les digo, en ese caso, no. Y ahí viene en detalle. Y uno se tiene que hacer esta pregunta. Si tú apartas a un fiscal del caso X, ponte, yo te pregunto, ¿tú crees que hay otro en la fiscalía que sabe el caso más que el que está? Porque ¿cómo es el sistema de trabajo de la fiscalía? ¿Todos saben del caso? O cada fiscal, mira compadre, yo tengo mi carpeta, a mí no me metas con tu carpeta. Cada uno es dueño de su carpeta. Hay corporativas. Pero en la corporativa, mi amigo... Pero se presenta ese problema, porque llega un fiscal corporativo y se sabe que todo el día recién en la mañana me han avisado. ¿Qué te parece si me da un crédito para estudiar? ¿Cuánto? 3 días. Pero es que ahí nuevamente te digo, ¿de quién es la responsabilidad? Es del juez. Porque mira, es que eso es como cuando tú vas al colegio, profe, hoy día no tomé control, ya, no hay problema. La próxima clase, sí, profe. La siguiente clase, ¿qué dice? Hoy tampoco, profe, no se pase. Ya, entonces, ¿quién estudia? Eso es lo que se pasa. Y es que te digo, eso es desvirtuar el espíritu del código. Exactamente sucedía en Tacna. El defensor público iba, la verdad que recién, mire, Vladimir Padilla, que era el encargado de esta carpeta, pues tiene un problema estomacal y no ha podido venir y me ha dicho que venga yo. Entonces, como yo estoy aquí, la verdad que no sé nada del caso. Y para no dejarlo en indefensión, no puedo. Ya, ok, se suspende la audiencia. 8 días. Ya. A la siguiente, lo mismo pasa el fiscal. El fiscal dice, la verdad es que a mí también, el pobre hombre está con una diarrea tremenda que no puede venir y me han encargado a mí para decirle a usted que no puede venir la fiscalía. Ah, no se preocupe, entonces pateamos. Entonces, obviamente, algo que debería durar, sobre todo la etapa intermedia, demora demasiado. Hay casos en los cuales demora 2 años, 2 años y medio, sí. No, pero
entonces, si no hay norma que permita eso, ¿cuál es la norma que prohibiría esa situación? Porque en el derecho penal lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Mi amigo, eso no te